conocimiento, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y este tema yo les he traído, esta serie que ya pues hoy es la tercera parte, ¿no? La tercera parte, y la tercera parte le puse un título de pregunta a Cristian, ¿no? Un título de pregunta. ¿Cómo se recibe el RUAT? A ver, ¿cómo se recibe el RUAT? Hoy vamos a comprender, bueno, ¿y cómo es que recibimos el RUAT? ¿No es cierto? Sí, vamos a ver esta parte interesante también que nos trae. Sobre este tema, yo recuerdo que Fernando hace unos, creo que, no, pues ya tiene bastante tiempo, fue el año pasado. ¿Se acuerda que Fernando empezó haciendo la serie de Génesis? Y entre esas enseñanzas de Génesis, Fernando habló sobre estas investigaciones, estos temas de cómo es, eh, sobre unas investigaciones, ¿no? Con relación a un compuesto que se llama dimetiltriptamina, ¿cierto? Ok, bueno, él habló sobre estos temas. Yo lo he profundizado por el tema de la glándula pineal, sí, pero ya de una forma científica. eh, ya tenemos sobre eso teorías, ¿cierto? Hay estudios, hay comprobaciones. Hoy en día, por ejemplo, lo interesante de todo esto, hermano, es que lo que teníamos en mente hace muchísimos años no era una locura. Y luego de rogarle y pedirle al Eterno que nos permita, ¿no? Entenderlo primero, saberlo, porque eso es importante también o sea, para mí como creyente, yo tenía la idea de cómo operaba el Eterno, yo tenía mi idea, pero necesitaba una evidencia para hacer la comprobación y decirle, porque decirle solo de boca para mí era complicado. Yo lo creía y lo entendía, pero ¿cómo se los demuestro que sí es como opera el Eterno? Pero bueno, ahora ya hay la evidencia, gracias a que seguramente él mismo permitió que personas eh, que son entendidos de la materia lo puedan comprobar. Así que bueno, porque tengo creo que 18 diapositivas, vamos a ir avanzando de forma rápida, ¿no? Yo trataba de condensar para que pues, podamos avanzar. Estamos en la tercera parte de la serie que iniciamos, ¿no? Energía celular, inicio de vida y vínculo con su fuente. ¿Quién es la fuente? El Eterno, ¿no? Y esa parte la vamos a ver. Yo creo que voy a hacer ya la última parte la próxima semana, ya para concluir. Voy a condensar todo, aunque hay bastante abundante material, para ver justo esta parte, la última parte de la fuente, ¿no? Porque la última parte de cuando nosotros volvamos a la fuente, eso es bastante interesante también, súper bueno, realmente como toda la investigación. Ok, vamos a iniciar con esto, hermano, el libro de Job, capítulo 36. Eh, como yo algún rato les dije, no me había dado cuenta de este personaje, Eliud, ¿no? Un siervo del Eterno, un hombre muy sabio, lo más probable que era un profeta, mucho conocimiento del Eterno en la época. Job capítulo 36 versículo número 26. Así que imagínense ese nombre, ¿no? Profético, ¿no? Sin conocerlo mucho. Bueno, digamos, la presentación de Job, de Eliú en el libro de Job. Porque aquí habla Eliú, ¿no? Capítulo 36 verso 26 dice, he aquí, Elohim es exaltado y no le conocemos, dice Eliú. Eliú, como les digo, lo más probable es que era un profeta. Él es de la simiente de Abraham, por si acaso, ¿no? Él es de la simiente de Abraham. Y él, que hace una gran exposición del Eterno, aquí delante de Job, él es el que reprende a Elifaz y sus amigos, ¿no? Antes de que el Eterno, pues, le proponga castigo a ellos, primero los reprende Eliud. Y pero mire lo que él dice, ¿no? He aquí, Elohim es exaltado y no le conocemos, porque es una realidad, ¿no? Es una realidad porque el mismo Job dice, bueno, ahora voy a comprender algo. De oídas
te había oído, pero ahora te conozco. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cada vez que lo vamos conociendo, ¿no? Porque a través de la enseñanza vamos conociendo el Eterno. Antes habíamos oído muchas cosas del Eterno, pero hoy estamos comprobando quién es el Eterno, ¿no es cierto? Y cómo opera, ¿sí? Entonces, para nosotros, algún momento esto ya va a dejar realmente de quedar en otro plano, porque ya no vamos a decir es que no lo conocemos. No, no. Ahora sí vamos a decir ya lo conocemos. Ahora sí te conozco, ¿cierto? Ahora sí sé cómo operas en cada uno de nosotros. He aquí Elohim es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable, porque él atrae las gotas del agua y ella del vapor destila lluvia. Mire, en una forma poética, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Un ciclo físico del estado del agua. ¿Cierto, Manuel? Sí, es un ciclo, lo que hace el Eterno es algo que ocurre, pero que es una realidad física, ¿cierto? En los estados del agua, en los climas, ¿no? Y en el proceso de las lluvias. Ok. Verso 28. Dice, porque derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. Verso 29. ¿Puede alguno comprender la extensión de las nubes o tronar de su pabellón? ¿Quién puede comprender, no? ¿Cómo se acumulan las nubes y por qué cuando se acumulan las nubes hay un estruendo, ¿no? ¿Cierto? Que le llaman el trueno, ¿no es cierto? Verso 30. Dice, he aquí, la Reina Valera y otras versiones dicen el rayo, la luz, pero en hebreo dice orc. He aquí, él extiende su orc, su energía, ¿no? Le traducen de muchas maneras. He aquí, él extiende su energía alrededor suyo y cubre los abismos del mar. Pues por estos medios, él juzga a los hombres, a los pueblos, y da alimento en abundancia, ¿no? A través de su energía, de su poder. Él juzga toda la creación y les da alimento. Sin su energía, sin su poder, no hay cómo la tierra fructifique el alimento, ¿no es cierto? Dependemos directamente de su poder, de su energía. Verso 32 dice, Él cubre sus manos con su energía y le ordena dar en el blanco. ¿No? Eso sí es interesante, ¿no? Él tiene la energía y su poder en su mano y Él le ordena dar en el blanco, ¿no es cierto? Hacer su propósito. Y ese propósito tiene muchas formas en su presentación. Vamos a ver un video para iniciar, pero reflexionemos lo que dice Pablo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y es que es una realidad, hermano. Yo hace mucho tiempo hubiera querido hablar de esto, pero pues yo siempre algún rato les decía, yo quisiera hablar, pero llegará el momento, llegará el momento. Bueno, creo que hemos alcanzado esa madurez a través de toda la enseñanza. Hemos alcanzado esa madurez, como decía Pablo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ¿no es cierto? Cuando Pablo hablaba, en ciertas ocasiones, supongo, que lo que él hablaba realmente era muy fuerte, ¿sí? Para el conocimiento que tenían las personas, ¿no? Por eso él dice, pero no sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, ¿no? Es una sabiduría que viene de lo alto, la jornada del Eterno, la revelación. Porque acuérdense que Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fue trasladado a un lugar, ¿no es cierto? Y eso solamente a ciertos personajes, el Eterno le ha permitido ver lo que otros no ven, ¿no es cierto? La realidad del Eterno. Entonces, vamos a ver un video para ir comprendiendo estos temas, ¿no? Ah, espera. Hay que compartir con sonido, ¿cierto? Dejar de compartir, volver a compartir y poner compartir con sonido. Correcto, ahí está. Listo, entonces regreso, porque era el video anterior, aquí.
Ok, vamos. Apagamos el micrófono. Aunque la ciencia moderna ha esclarecido la función fisiológica de la glándula pineal, su significado simbólico y espiritual tiene un trasfondo histórico importante que sigue generando debate y especulación en diversas tradiciones culturales y espirituales. Haciendo un breve repaso histórico, se sabe que para los antiguos egipcios la glándula pineal estaba asociada al ojo de Horus, un símbolo de protección de la salud, restauración, poder y conocimiento divino. En paralelo y con una conexión llamativa, en la tradición védica de la India, también se consideraba que la glándula pineal era el tercer ojo o Ajna Chakra, el centro de energía responsable de la intuición, la sabiduría y la percepción espiritual. Según los antiguos textos védicos, la luz interior de Ajna Chakra no es una luz física, sino una luz de la conciencia y el conocimiento. Esta descripción de una luz interna en la glándula pineal es sorprendentemente consistente con las modernas investigaciones sobre la posible capacidad de la glándula pineal para producir DMT, una sustancia que puede inducir experiencias visionarias y estados elevados de conciencia. En la filosofía griega, la glándula pineal es vista como el asiento del alma y el punto de conexión entre el cuerpo y el espíritu. El propio Platón la llamaba la sede del alma racional, idea que con matices perduró prácticamente hasta la Edad Media y el Renacimiento, entendida como el punto de conexión entre el cuerpo y el alma, atribuyéndole poderes espirituales. Aquí ustedes van a ver que de entre todos estos investigadores, todos ellos profesores universitarios, digamos, investigadores profesionales, científicos, a pesar de que ella habla de todos estos temas, es una investigadora que no conoce lo que nosotros conocemos, pero sí conoce la parte histórica, ¿no? Realmente esto que hoy para nosotros es novedoso y que recién estamos comprendiendo es muy antiguo, ¿no? Pero son temas que no han trascendido, por lo menos en Occidente, en Oriente, pues mucho seguramente, en la India, en estos países, en Egipto, en el antiguo Egipto, pero luego pues poco a poco fueron cortando todas estas ideas, ¿no? Como lo que hizo Roma con la literatura hebrea, para que no se sepa nada del Eterno, mandaron a quemar toda la literatura, ¿cierto?, de nuestro pueblo, porque era muy trascendental lo que ocurría, era un fenómeno de cómo crecía la fama abundante de Yeshua, por ejemplo, ¿sí? Y igual era antes de Yeshua con la Torá, era abrumadora la forma de cómo la gente quería saber sobre el templo, ¿no es cierto? Porque le parecía algo muy diferente al resto del mundo. Y cuando llegó Yeshua, pues se regó como pólvora, era imparable prácticamente y comenzaron a cortar toda esa línea de pensamiento porque se veía muy peligrosa, ¿no?, para los gobernantes del mundo. Asimismo, este tipo de información. Mire, la presentadora dice en la antigua India. India es una civilización pues muy antigua, ¿no? Usted encuentra literatura de 8.000 años de la India, ¿no? O sea, realmente ahí hay abundante conocimiento que a Occidente pues prácticamente no llega. Y ya hablaban de la glándula pineal, ¿no? Pero desde otro punto de pensamiento, obviamente. ¿Sí? Aquí no necesitamos meditar. Yo ya les voy a mostrar, ¿no? Y les voy a aclarar por qué el mundo medita. ¿Por qué ahora buscan, por ejemplo, el yoga? Hay otra meditación que es el Reichi. Bueno, y otras meditaciones, ¿no? Que nosotros no la necesitamos, por supuesto. No la necesitamos porque nosotros, el Eterno nos dotó de algo que supera todo eso, pero no hemos aprendido cómo funciona, ¿ok? Pero, ¿sabe lo interesante de todo esto? Es lo que acaba de decir la presentadora, ¿no? Esta investigadora, que hay una conexión en lo que ellos consideran
una ruta, un vínculo espiritual, dicen ellos, hacia el cosmos o hacia algún lugar que ellos dicen que debe existir algo. Hablan de un componente que lo genera nuestro cuerpo. ¿Sí? Dio solo las siglas, ¿no? Pero no dijo el nombre completo, ¿cierto? Sí, es el dimetiltriptamina, ¿no es cierto? La dimetiltriptamina, que luego se va a profundizar en un conocimiento por un hombre que leyó un libro de la India. ¿Sí? Este científico, profesor de la universidad en México, muy famoso, que escribió un libro de donde muchos se han tomado para hacer investigaciones sobre este tema. Él a los 20 años, cuando era estudiante de medicina, leyó un libro de la India y eso comenzó a inquietarlo. Bueno, ¿y este componente? ¿Cómo es que se lo produce? ¿Cómo el cuerpo lo produce? ¿Sí? Tanto así que luego, y no sé si les conté una experiencia la semana pasada, de de un predicador que tuvimos acá en el ministerio, que estaba encargado de dos reuniones en Miami, dos sitios de reuniones en Fort Myers, Hialeah, que luego que lo invitaron, un residente de su condominio lo invitó a un grupo de meditación donde consumían un producto que se llama ayahuasca, una planta. Comenzó a tener estas alucinaciones y entonces se fue de la Torá y ahora comienza a predicar estas cosas. Bueno, así sucede, ¿no? Pero era predicador de acá, hace unos años. Creo que hace 7 años sucedió esto, ¿no? 7, 8 años. Cuando tú llegaste ya no estaba mal. Bueno, aléjate, por favor. Y esto lo conozco porque sucedió aquí. Ellos lo invitaron un día después del Shabbat, del último Shabbat que estuvo con nosotros, y él fue el siguiente día, el domingo. Y le habían hecho consumir este producto, y estuvo como 3 días sin despertar. Pero bueno, le gustó el tema de que comenzaron, dice, a vivir experiencias, porque ese producto hace, hace crear un vínculo y comienzan a tener experiencia, ¿no es cierto? Ok, y le gustó eso, sin entender que eso el Eterno lo hace funcionar de otra manera, que no necesitas la ayahuasca. ¿Ok? Pero ese es el problema, ¿no? Cuando no se conoce, cuando quieres experimentar algo sin el permiso del Eterno y escuchando cualquier cosa. Como dice Pablo, cualquier viento de doctrina y ahí te pierdes, ¿no es cierto? Ok. Pero vamos a seguir viendo cómo es este tema y luego vamos a entender por medio de la escritura, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 17, y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Fue la tarde, ¿no es cierto? Que aquí en hebreo es Eber, ¿sí? Fue la tarde, o sea, fue el atardecer a la caída del sol. Es importante esto que el Eterno marcó como diagrama, como diseño para nosotros, algo que tendremos que restaurarnos. Eso de dormir a las 10, 12 de la noche es lo que nos ha hecho perder la facultad de nosotros poder generar esta sustancia, ¿sí? Una sustancia previa que es, antes de este proceso de alcanzar el dimetiltriptamina, hay un proceso previo para llegar a esto, ¿no es cierto? Que es el momento de que la glándula pineal pueda ejercer en nosotros, poder producir, porque la glándula pineal está compuesta por unas células que se llaman pineamina, me parece que se llaman, ya la van a escuchar. Pineolitos, correcto, pinocitos. Y estas células comienzan a producir lo que necesitamos nosotros para poder viajar hacia el eterno. ¿Ok? Es interesante.
Pero para que todo este proceso, hermanos, para que este vínculo exista, nosotros debemos de hacer o vivir de una forma restaurada desde este principio, hermanos, que el Eterno hizo esto. El Eterno creó las lumbreras. ¿Para qué? Para que separen el momento laboral, el día, pero el descanso tiene que ser cuando caiga el sol. ¿Ok? Porque hoy nosotros dormimos muy tarde. Ahorita vamos a ver una explicación. Porque hoy dan las 12 de la noche, las 2 de la mañana, y no nos da sueño. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nos cambiaron la vida, cambiaron el diseño que el Eterno dejó. Miren esto interesante, ¿no? Por eso las investigaciones, la verdad, son importantísimas. Miren. Por otra parte, vivimos en ciudades que no duermen. Si miramos al cielo de la urbe, resulta casi imposible distinguir las estrellas debido a la cantidad de luz no natural que se emite en las horas de oscuridad. Es verdad que la luz a la que estamos expuestos en todas las farolas del alumbrado público son luces LED, blancas, incluso azules y hasta violetas, que algunos habrán visto en algunas poblaciones. Afortunadamente, de momento no son todas. Pero esa luz lo que hace es que inhibe la producción de melatonina. Si yo estoy caminando porque me da un paseo por mi ciudad con las luces estas encendidas, ya es de noche, llevo a casa esa información que ha recibido mi glándula pineal es que es mediodía y deja de producir melatonina, no tiene ninguna intención de producir melatonina. Esa noche es una noche en blanco de producción de melatonina, es una noche en blanco de regeneración del cerebro, es una noche en blanco de limpieza del cerebro. No somos conscientes de las repercusiones negativas que esta luz tiene, no solamente sobre nuestra salud, sino también en el medio ambiente y en el comportamiento de otros seres vivos, desde plantas a animales, dando lugar a una de las problemáticas más relevantes en ecología y sostenibilidad en la actualidad. Lo que ahora nos parece normal y cotidiano, realmente no lo es. Antiguamente las noches transcurrían apacibles inmersas en la oscuridad, permitiendo a la gente descansar profundo durante las horas de sueño, para poder desempeñar sus actividades y trabajos con energía por el día, un ritmo orgánicamente alineado con el amanecer y el anochecer que generaba ritmos circadianos totalmente regulares y sanos. Miren ustedes este detalle, ¿no? El Eterno nos puso la luz, el sol, para el día. Y las tinieblas llamó noche. ¿Por qué será que el Eterno dijo que cuando una persona está en estado de tamén, o estado de inmundicia, dice que se lave? El estado de tamén es incompatibilidad con la energía del templo, ¿no? Con el nivel energético del templo. Que se lave y luego cuando caiga el sol se va a recuperar. ¿Será que se le ocurrió nomás o es que sí hay un efecto real? Bueno, resulta que sí hay un efecto real. Sí tiene sentido pasar la noche para recuperarse ese nivel. O sea, realmente hay un sentido. Y es que el Eterno hizo ese diseño. O sea, ese diseño hecho por el Eterno y luego lo cambiaron. ¿Sí? Entonces, ya la gente no tiene contacto con el Eterno, no tiene experiencia con el Eterno, no llega, no se eleva. Y algo que dice David que es interesante, que lo vamos a ver, es importantísimo, es alcanzar, llegar a tener ese nivel de interacción con el Eterno, ¿no? Es importantísimo, hermano, en serio. Lo vengo experimentando y es una cosa impresionante. En serio, les digo, si ustedes quieren, empiecen a experimentarlo y van a ver los cambios y lo que empieza a suceder en sus vidas. Vamos a lo que dice David y Salomón. Mire lo que nos dice David. En el Salmo capítulo 3, versículo número 4. No David, sino su antecesor. Salmo, aquí hay dos David de paso, ¿no? Hay tres, cuatro, ¿cuánto hay? Salmos capítulo 3, versículo número 4. Dice David, con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su santo monte.
¿Sí? ¿Cuándo, ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso exactamente? A ver, miren, ¿qué es lo interesante de la Biblia y de personajes así? ¿Y por qué es importante que nosotros veamos los salmos, los proverbios? Porque son experiencias vividas de hombres que tuvieron un vínculo con el Eterno, ¿no? Y esa experiencia es importante analizarlas. ¿Y quién de nosotros puede decir esto? Yo le oré al Eterno y el Eterno me respondió. ¿Ah? Yo le oré, yo le hablé y enseguida me respondió. ¿Cierto? Difícil, ¿no? Como difícil, pero David lo dice, ¿no? Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su santo monte. Y él lo dice y no está mintiendo, de hecho. Y dice, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues Yahweh me sostiene, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el dormir si hoy no le estamos prestando atención? El tema de que realmente debemos descansar, ¿cierto? ¿Ah? O sea, solo pongámonos a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué hacemos de nuestra vida como nos plazca en todos los sentidos? Cuando realmente tendríamos que restaurarnos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las lindas fiestas, no? Y de los amaneceres, ¿sí? El Eterno, por ejemplo, destinó 3 fiestas al año. Esas fiestas se eran con todas, pero 3 veces al año. Y el hombre se diseñó jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Con la fiesta. Y ahora casi todos los días se acuestan después de las 12 de la noche, ¿cierto? Ese es el tema, hermano. Y ahí hay un deterioro completo de todo este sistema, ¿ok? Y, y eso está trayendo efectos y ha venido trayendo efectos, sobre todo en esta última, en este lustro, ¿sí, no? En este lustro es donde ha dado más complicaciones, ¿ok? Vamos con el Salmo capítulo 4, versículo número 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Voy a sacar la pantalla porque no se lee bien a este lado. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza Yahweh sobre nosotros tu orco, tu energía, tu luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Verso 8 dice, en paz me acostaré y así también dormiré. Es un regalo que el Eterno da. Es un regalo eso. Y el Eterno dice en el libro de Joel, que la próxima semana vamos a ampliar un poco esto. Y en el libro de Joel el Eterno dice que una de las promesas que el Eterno le hace a Israel en la restauración, o cuando Él recoja a su pueblo y lo lleve de regreso, es que van a poder dormir tranquilos. ¿Por qué diría eso el Eterno? ¿Por qué la necesidad de poder dormir en paz? ¿Ah? Porque hoy difícilmente se duerme en paz, ¿no es cierto? Al menos los que tienen deudas no pueden dormir en paz. Casi siempre se levantan en la madrugada, o los que están cometiendo cosas que no se deben cometer también se levantan afligidos en la madrugada, ¿no es cierto? Porque la conciencia pesa, ¿sí? ¿Cierto? ¿A quién le digo? Mejor no le digo, después se los mete en problemas. Verso 8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces habitar seguro. ¿Sí? Qué gran necesidad de dormir en paz, hermano. Qué gran necesidad de dormir en paz. Y miren lo que dicen los investigadores, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo número 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Si te acostaras y será dulce tu sueño, no temerás el pavor repentino, ni al ataque de los impíos cuando vengan. Porque Yahweh será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. O sea, lo dice Salomón, ¿no? Que es importante eso, ¿no? Sentir la seguridad del Eterno para poder descansar. Ahora, ¿los científicos se equivocan? Pues no, no se equivocan, porque es una investigación muy, muy, muy buena. Pero hay un problema, que el mundo
por mucha investigación que tengan, mientras no conozcan al Eterno, no van a poder entender para qué es la glándula pineal. Van a seguir investigando, pero nunca se van a dar cuenta por qué el Eterno puso la glándula pineal y para qué. Sí, ellos necesitan conocer la Torá para entender el propósito de la glándula pineal. Si no, las investigaciones serán muy largas y no van a concluir nada. Dice, ¿por qué esas naciones que vas a desalojar escuchan a los agoreros y a los adivinos? Pero a ti Yahweh Elohim no te lo ha permitido. Ustedes van a ver que van a meditar, que van a estar con yoga, que van a estar... Y por último, están usando ayahuasca. Pero saben que el organismo produce una sustancia que la pueden alcanzar a través de la ayahuasca, que no debería, hermanos. ¿Sí? No debería. Ustedes comiencen a restaurarse realmente. Traten de descansar temprano. Traten de evitar alimentos que aumenten los radicales libres. Y van a comenzar a producir todos los componentes físicos, químicos, que se necesitan para alcanzar a tener una conciencia elevada, ¿ok? Porque eso es lo que hace la glándula pineal. Se acerca al Eterno y eleva nuestra conciencia al acercarse a Él. Pero tenemos que tener esta restauración. Nosotros tenemos que restaurarnos totalmente. No de boca, porque eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Sí, yo guardo la Torá, yo estoy en el Shabbat, todo bien bonito, chévere. Pero no nos hemos terminado de restaurar. De pronto con este conocimiento vamos a ir alcanzando esa forma, ¿no?, de restaurar. Vamos a escuchar a él también es profesor de la universidad, ¿no? Él es un muy buen neurólogo. Javier. Vamos a... Sí está prendido el micrófono. Ah, ok, lo apago. Espiritual de la glándula pineal, estamos ya diciendo muchas cosas. Para empezar, estamos hablando de una posibilidad, pero también, en cierta manera, de un hecho. Porque la glándula pineal es, históricamente, en el imaginario, y sobre todo para los filósofos, pero después para los psicólogos, ha sido aquel lugar donde, como decía René Descartes, reside el alma. Cuando Descartes, en el racionalismo, piensa que el hombre es una máquina, y dice cosas tan poéticas como que los perros son máquinas de amar, la pregunta salta y él mismo se pregunta, pero si el hombre es una máquina, ¿cuál es su conexión con lo espiritual? Tiene que haber un órgano en la máquina que le conecte con lo espiritual. Entonces él se plantea el problema de la res cogita en res extensa y dice, el lugar donde reside el alma, donde está el alma en el cuerpo, es donde va a estar la glándula pineal. Se pensaba que era el lugar donde residía el espíritu divino en el cuerpo del hombre. En la actualidad, en corrientes espirituales orientales como el hinduismo y el budismo, la glándula pineal se percibe como un centro de energía que tiene un rol en la activación de la conciencia superior y la percepción espiritual. Se cree que su activación a través de la práctica de meditación y yoga conduce a estados de iluminación y conexión con lo divino. El Eterno, que no conoce la Torá, ¿no? Es que en realidad ellos saben que tiene que haber una conexión, ¿no es cierto?, con lo divino, pero ellos no saben qué es lo divino. Por último, ellos dicen con el cosmos, con la energía, ¿cierto? Y hay muchos pues, que se quieren conectar con cualquier cosa que haya por ahí, pero lo que sí saben, y lo han experimentado, es que la vida tiene una conexión, ¿cierto?, con alguna fuente. Cuando sepan y entiendan que la Torá tiene un propósito y que el Eterno hizo un diseño especial, que ya lo vamos a ver, y que es que Él escogió un linaje, pero le dio a todos aquellos que descienden del Edén, le dio un diseño que es tener la capacidad de poder elevar su conciencia. Y elevar la conciencia es llegar a la presencia del Eterno a través de un vínculo que Él lo dio y ya lo van a ver. No me apuren. Espérense un ratito. No se han apurado. Que sí tenemos tiempo todavía. Ok. Éxodo capítulo número 23, versículo número 20. Éxodo 23, 20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti
para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Verso 21 de Éxodo 23. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonarás su rebelión, porque en él está mi nombre. Verso 22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruiré por completo. Entonces, mi ángel irá delante de ti. ¿Cómo se comunica el ángel? Con su pueblo. ¿Por qué estaba cerca de Moshe? ¿Cómo podía comunicarse? ¿Cómo es que Moshe hablaba y ellos enseguida le escuchaban? O tenían un micrófono, ¿cierto? Pero había un comunicador, ¿no? ¿Cómo el Eterno escucha la oración de nosotros? ¿Cómo la escucha? Tiene que haber un vínculo. ¿Sí? Si queremos vivir en una fantasía religiosa, vamos a seguir diciendo, no, pues que él todo lo puede. Y sí, todo lo puede porque todo lo hace, ¿no? Hemos visto que él todo lo hace. Pero tratemos de entender cómo nos escucha y luego cómo nos puede hablar, porque si habla, hermano. Sí habla. Escucha y a veces habla enseguida, ¿no? Habla rápido a veces, en el instante. Pero también, cuando el hombre decidió desvincularse del Eterno, vivir su propia vida, sí, lo que acaba de enseñar Cristian Ortiz, el hombre decidió escoger por sus propios deseos, ¿no? Su propio camino. Y de verdad que a veces somos muy tercos, ¿no? Que nos pasan cosas, pero y queremos seguir dando cosas contra el aguijón. Seguir insistiendo. Es que esto es lo que yo quiero. Y esta es la vida que quiero llevar. Pero no hay forma de hacerlo cambiar al Eterno. Nadie lo va a hacer cambiar. Eso téngalo por seguro. Y nadie le va a ganar al Eterno. Yo hasta ahora estoy sentado y siempre he dicho, bueno, sigan luchando y yo quiero ver al final si le pueden ganar. Pero hasta ahora he visto a alguien que le gane al Eterno, ¿no? Eso lo entendí desde que llegué a este camino. Pues yo decidí no luchar, sino dejar que él haga conmigo su voluntad. Porque resulta que si no me va a pasar lo que Pablo dice, que hizo el Eterno. Mire, Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Yahweh, Yahweh los entregó una mente depravada, para que hicieran o reprobado, depravado, lo que sea, pero para que hagan cosas que no convienen. ¿Y qué son cosas que no convienen? Vivir como vive el mundo el día de hoy. El mundo no tiene conexión con el Eterno. Por eso ven todo lo que pasa. No hay una conexión, ¿sí? No sienten ni pudor ya. Ya ese vínculo se perdió, se rompió. Bendito el Eterno que nosotros nos ha permitido regresar, ¿no es cierto? Irnos limpiando, ir elevando ese nivel de conciencia para acercarnos a Él. Desde hace mucho tiempo, muchos han querido subir, acercarse y lo siguen practicando. ¿Ustedes han escuchado la nueva era? Ellos dicen muchísimos métodos supuestamente como ascender de conciencia y ascender. ¿Pero a dónde? ¿A qué plano? Al plano astral. ¿Pero aquí a dónde? No entienden porque no conocen al Eterno. Es un problema. ¿Sí? Vamos a ver este video. Herramientas que es sumamente eficaz para estimular la glándula pineal. Cuando nosotros estimulamos la glándula pineal, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues vamos a lograr una capacidad de concentración fuera de lo normal. Menos distracciones, una capacidad mayor de empatía, una capacidad mayor de imaginación, una capacidad mucho mayor de creatividad, una capacidad mayor de mantener el enfoque en aquello que queremos enfocarnos, una tranquilidad y una serenidad que son difíciles de alcanzar, sobre todo en estos tiempos que nos ocupan. Una glándula pineal funcional es una glándula pineal que nos permite conectarnos espiritualmente. Eso sería una glándula pineal funcional.
Y una glándula pineal que ya no es funcional es una glándula pineal que ya no nos permite conectarnos espiritualmente. No tendríamos esa, nosotros no elegiríamos. Es decir, habríamos perdido ese libre albedrío. La glándula pineal también ha sido objeto de especulación en teorías esotéricas. Al ser considerada un centro de energía psíquica, espiritual, y dado que su activación puede llevar a experiencias de expansión de la conciencia y favorecer la percepción extrasensorial, de forma contraria, muchos creen que su deterioro limitaría la capacidad humana para llegar a estados elevados de conciencia y, por tanto, mantendría a la población inerte o dormida espiritualmente. Que la gente haya perdido esa conexión. Y lo que dice Pablo termina siendo la realidad, ¿no? Porque la gente decidió ya no pensar en el eterno, sino vivir este mundo a su manera, sin las reglas del eterno. El eterno dice, los entrega una mente reprobada para que todo lo que hagan no les convenga, ¿cierto? Y al final se pierden. Pero mire cómo actuó con nosotros, ¿no? Nos ayudó para que nosotros no vivamos estos episodios. Pero fíjense lo interesante, según lo que nosotros tenemos que resaltar de esta investigación, es lo que dicen los científicos. Es importante recuperar la glándula pineal que esté sana, que esté funcionando. ¿Para qué? Para que ella produzca todos los componentes que necesitamos, que son los que permiten elevar la conciencia, trascender, ¿ok? No a lo que dicen ellos, porque no entienden para qué el hombre tiene que trascender o conectarse, porque ellos no saben que es con el Eterno. Ellos no saben que tenemos que tener ese vínculo con Él a través de algo que ellos desconocen, ¿ok? Que es el Ruach, ¿ok? Pero nosotros sí sabemos por qué. ¿Dónde le sacamos ventaja a la investigación? Es aprender cómo restaurar, ¿sí? Esos componentes o esas glándulas que nos va a ayudar a tener con mayor claridad un nivel de ascensión de conciencia, ¿sí? Eso es importante porque así nosotros vamos a tener una salud mental que nos va a ayudar a poder llegar al Eterno. Vamos a 1 Samuel, capítulo número 28, versículo número 5. 1 Samuel, capítulo 28, verso 5. Dice, al ver Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó de gran manera. Y Saúl consultó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió. La conciencia de Saúl se debilitó, ¿no es cierto? Saúl ya no pudo comunicarse con el Eterno, ¿sí? Y eso es real, hermano. Eso sucede. Él ya no podía ni dormir. Él estaba atormentado, él no tenía paz, ¿sí? Su glándula pineal dejó de funcionar, se bloqueó. El Eterno ya no tiene comunicación con él, ¿ok? O sea, esto parece ser que fuera de parte del Eterno, ¿no? Que el Eterno dijo, bueno, ya no me comunico con Saúl porque no me dio la gana. No, hermanos. Esto es algo que sucede realmente. Pero sucede realmente porque él perdió un equilibrio que debemos tener. Cuando él perdió este equilibrio, ya no tiene, el Eterno ya no le habla. ¿Ustedes se acuerdan que Saúl profetizó? ¿Sí se acuerdan? Que dice, Saúl entre los profetas. Él profetizó. ¿Y por qué ahora no profetiza? Que no tiene paz. ¿Se acuerdan que David tenía que venir a tocar la lira para que él tenga paz? Entonces, él perdió esa capacidad de poder descansar para que su glándula pineal, a través de los pinocitos de esas células que producen otras hormonas, ¿cierto? Y a través de la fabricación de estas hormonas se puede tener ese vínculo. Es como el combustible para poder disparar la conciencia hacia nuestra fuente, ¿sí? Eso alimenta un vínculo que el Eterno nos dio. Sin ese carburante, hermano, sin ese carburante, que le podríamos llamar un carburante espacial, mucho mayor que el que tienen los cohetes hoy en día, porque es más potente, más veloz, más rápido, llega enseguida a la habitación del Eterno. Enseguida nos lleva hacia allá. Pero debemos estar en ese nivel. O sea, nosotros si seguimos leyendo la Biblia así, decimos, ah, sí, ¿verdad? No, Saúl aquí dice que
que el Eterno ya no le habló. Sí, pero antes fue profeta, antes profetizó, y ahora ¿por qué? ¿Qué pasa? Ya no le escucha. Ah, ya no le dio la gana al Eterno de escucharlo, le cerró los oídos. No, es una realidad. Él ya no se puede comunicar con el Eterno. Ya no hay ese vínculo. Como ya no tiene ese vínculo, ya no tenía paz. Era real. Su melatonina, no había producción de melatonina. Su glándula pineal no la estaba produciendo. Y la melatonina, luego hace otro proceso, donde encontramos un componente que nos hace ir hacia el Eterno. ¿Sí? Eleva nuestro nivel energético para poder alcanzar esa comunicación con el Eterno. Ok. Pero fíjense de algo interesante, ¿no? Que pasó con David. Lo contrario. Pero yo estoy con la cámara, ¿no? ¿Quién tiene una pregunta? Dice. Ok. Mire, lo que pasó con Saúl, no se podía comunicar. En el verso 6 de 1 Samuel 28, y Saúl consultó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueño, o sea, no tenía vínculo con el Eterno, porque el Eterno nos habla en un sueño, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. 1 Samuel 28, 7. Entonces Saúl dijo a su siervo, búsqueme una mujer que sea medium para ir a consultarla, ¿no es cierto? Fue llamar a una medium que no era de Israel, por cierto, la trajeron de fuera de Israel, ¿no? Dice, y sus siervos le dijeron, vi aquí una mujer en Andor, que es medium, ¿no es cierto? La trajeron para que él pueda consultar, pero ¿a quién le consulta? ¿Sí? En rebeldía va a consultar, ¿no es cierto? Pero en cambio David que vivía en paz, David que era un siervo justo, ¿sí? Mire lo que pasa en el Salmo 121, que esto es interesante. Nosotros lo cantamos, pero no entendemos, no conocemos. ¿Qué significa ese cántico? ¿O por qué David, según su experiencia, nos deja un mensaje en ese cántico? Pero cuando le leemos en hebreo, ahí sí lo comprendemos. Dice, Shir la ma'alot. Shir la ma'alot. Resulta que Shir es cantar, pero aquí hay una palabra que es ma'alá. Aquí está en el plural femenino, porque dice ma'alot. Pero la palabra, el verbo es malá, que viene de una raíz malé, que significa subir, viajar hacia arriba, no hacia el espacio, irse hacia arriba. Y este malá es ascender. Entonces cuando David, el rey David, que tenía ese vínculo con el Eterno, ¿sí? Él trascendió, ¿cierto? Porque David era profeta también, de hecho, profetiza muchas cosas. Él dice, cántico para ascender, ¿sí? Este cántico, si tú lo vives, vas a ascender. Si tú vives el cántico, como el cántico de Salmo 91. El Salmo 91 no va a funcionar porque lo cantes. El Salmo 91 va a funcionar cuando lo vivas. ¿Ok? Este es igual. No es cantarlo, es vivirlo realmente, ¿no? Dice, si el malo, esa enai, dice esa enai, el jajarim. Dice, asa es el verbo hacer, ¿no es cierto? Dice, canto de elevación. Mirando hacia lo alto, ¿no es cierto? Dice, mirando hacia las montañas, hacia lo alto, porque él dice que es un canto de elevación, ¿no? Jajarri se traduce como montaña, pero también el entendimiento es altura, ¿sí? No solo montaña, sino altura, digamos, algo inalcanzable, hacia lo inalcanzable, significa, ¿no? No solo montaña, que sí, también es montaña, pero aquí la conjugación no se refiere a una montaña, porque él no está mirando a una montaña, él está mirando a lo alto, a lo inalcanzable. Eso él dice, como es un canto de elevación, dice, mirando hacia lo inalcanzable, ¿no? hacia lo profundo de la grandeza. Entonces dice, mirando hacia allá,
Él hace una pregunta, porque es con preguntas, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? No, Esaenai ha-harim, Meagin Yabó es ri. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que vivir. Lo hagan esa pregunta, pero busquen la respuesta. ¿Y dónde la van a buscar la respuesta? En lo profundo del ser de cada uno de nosotros. Porque él dice que mirando hacia lo alto, hacia lo profundo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él está seguro de algo. Dice, Esri, Meim, Yahweh. Mi socorro, pero el de él no está diciendo de nosotros, ¿no es cierto? Porque lo está cantando él y lo está escribiendo David. Usted no va a decir, ay, sí, mi socorro. No, no, lo está escribiendo David. Era para él. Y él lo está asegurando. Nosotros tenemos que buscar el socorro. Nosotros tenemos que hacer la pregunta y estar seguros de que si ese socorro viene para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Ok? Él lo está dejando como testimonio de que hay una realidad, de que sí podemos recibir el socorro de parte del Eterno, pero hay condiciones para eso. No porque está escrito tiene que funcionar. No, hermanos. O sea, no porque está escrito, el Eterno tiene la obligación de hacerlo. ¿O ustedes creen que sí? ¿Ah? ¿Qué dice Fernando? ¿Qué dice David Veloz? ¿Ah? Porque está escrito, ¿está obligado el Eterno a cumplirlo? ¿Qué dice Fer? Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Decimos un Shema, pero no lo vimos. Entonces, solamente van a palabrería. Solo lo pronunciamos. Van a palabrería, ¿no? Cantamos, 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 pero así no funciona. Él está diciendo, David está diciendo, yo lo viví. Y yo pregunté, ¿de dónde viene mi socorro? Y él me respondió. Y me di cuenta, porque fue socorrido, ¿no es cierto? Mi socorro viene de Yahweh. Saúl buscaba para matarlo. ¿Ustedes tienen idea? Saúl, un rey, con todo el ejército y no pudo matar a David. Entonces, cuando él invocó, ¿de dónde viene mi socorro? Pues mi socorro viene de Yahweh. Cuando su hijo se levantó con un gran ejército también contra sus padres, cuando él invocó al Eterno, él subió descalzo hacia el monte del Eterno y él invocó al Eterno y claro que le vino ayuda del Eterno, ¿no es cierto? Entonces, en eso se cumplió. Esaenai ha-harim, Meayin Yahweh Esri. Esri, Mein Yahweh, ¿no es cierto? Claro, porque él tiene poder, nos dice, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, ese es mi socorro y es mi ayuda. Nosotros podemos morirnos cantando, pero no va a funcionar. Nosotros hay que vivirlo, ¿sí? Eso hay que vivirlo. Y hay que ganarse esa oportunidad de poder decir, Él es mi socorro, Él es mi ayuda. Pero cuando usted es fiel con Él, ¿cierto? Por supuesto. O sea, por supuesto que hay, que tiene que tener una vida sana, pero sobre todo tenemos que restaurarnos, no de palabras, sino de hecho. ¿Cuál es el diseño que el Eterno nos dio para nosotros? Que cuando cae el sol, terminó la jornada de trabajo, hay que prepararse para descansar. ¿Ok? No es que, no, yo duermo hasta las 5 de la mañana o hasta las 4, no duermo hasta las 4, luego duermo y ya, no. Porque el diseño no es así. El diseño no funciona así. Pues cuando esté joven no lo va a sentir. Pero aquí no se trata de que, bueno, no importa, yo voy a disfrutar la juventud y voy a pasar mala noche. Pero es que necesitamos esto. Necesitamos reconstruir un sistema que el Eterno nos dio, que lo tenemos que tener activo porque es necesario. O sea, es importante, ¿no? Nos dio, y verá que, ¿cuándo nos dio? Que es la pregunta de hoy. ¿Cuándo recibimos el Ruach? ¿Cuándo fue eso? Ya van a ver cuándo pasó. Mire, aquí ya vamos a entrar a esa etapa. Dice Juan capítulo 3, versículo número 8. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, dice Yeshua, ¿no? Porque Yeshua
Las palabras de Yeshua son formidables. Nosotros hemos leído y no hemos entendido, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo Yeshua? O sea, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Y es una realidad, ¿no? ¿Quién sabe hacia dónde dirige el Eterno los vientos? Dice, así es todo aquel que es nacido del Ruach. Y ahí vamos a entrar en ese tema del nacimiento del Ruach que pasó con Dídimo, ¿se acuerdan? Con Nicodemo, vamos a entrar en ese evento. Ya voy a cortar el micrófono. ¿Qué es la glándula pineal? La glándula pineal es una pequeña estructura endocrina ubicada en el centro del cerebro, justo detrás y por encima de lo que se conoce como el tálamo, área que ayuda a procesar toda la información que llega de nuestros sentidos y la transmite a otras áreas cerebrales. Aunque es minúscula, su funcionalidad en el organismo humano es significativa y esencial. Es ese órgano neuroendocrino que tenemos en el centro, justo en el centro geográfico del cerebro, que algunos denominan el tercer ojo, y que conocemos porque es el responsable de producir melatonina, y la melatonina es ese neurotransmisor que nos permite entrar en sueño profundo, dormir, descansar, regenerar el cerebro. Anatómicamente, la glándula pineal tiene forma de cono y mide aproximadamente entre 5 y 8 milímetros de longitud en adultos. Está revestida por una capa de tejido conectivo rodeada por pequeños vasos sanguíneos y se compone principalmente por pinealocitos, que son las células neuroendocrinas responsables de la producción y secreción de melatonina, conocida como la hormona de la eterna juventud. ¿Qué es lo más importante de la glándula pineal? Bueno, pues la glándula pineal, con su producción de melatonina, es esa glándula que regula precisamente los ritmos circadianos y la que le dice al cuerpo en qué momento del día estamos. Esa es una de las razones por las que se la conoce como el tercer ojo. Lo que está claro es que la glándula pineal, y aquí hay consenso científico, tiene que ver con la producción de melatonina, ¿de acuerdo? Así que esto va a permitir que la glándula sea una colaboradora pues en la estructuración de la estructura de los sueños, la estructura del descanso, y ahí la glándula pineal va a tener una función fundamental. Además de la producción de melatonina, la glándula pineal, a pesar de su pequeño tamaño, desempeña multitud de funciones biológicas esenciales en el cuerpo humano, como son la sincronización de los ritmos circadianos, que afectan prácticamente a todo, desde la digestión hasta la función cognitiva. También tiene una influencia notable en el sistema reproductor, ya que influye en la liberación de hormonas sexuales y afecta a la pubertad y al ciclo menstrual. Algunos estudios sugieren que la glándula pineal podría desempeñar un papel en la regulación anímica y en la salud mental, y también tiene un papel en la modulación del sistema inmunológico, ya que la melatonina influye en la respuesta inmune y tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Sí sabían todo lo que controla la glándula pineal? Sí, ¿no? Pero no todo, ¿cierto? Mire todo lo que controla la glándula pineal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Reparar el sistema, que el sistema quede, digamos, reseteado, ¿no es cierto? Y todo eso es descansar a una hora de vida, alimentarse bien, ¿sí? Comer alimentos que comiencen a anular los radicales libres, ¿sí? Eso es importante también, una comida sana y descansar, pero sobre todo vivir en paz. Y la única forma que existe de vivir en paz es guardar la Torah. No existe otra. Es estar bien con el Eterno. Cuando usted está bien con el Eterno, usted se libera de todo. Una vez vieron a una persona, mi esposa dice en tercera persona, vieron a una persona en un sueño y la persona se elevaba, ¿no? La veía que se elevaba. Y le dijeron, oiga, yo la soñé que se elevaba. Claro, dice, pero ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué es eso? Bueno, no está haciendo levitación, y ese no es el propósito. El Eterno, ¿para qué le va a decir que vaya a practicar levitación? ¿Cómo para qué? No, eso no tiene sentido. No, es elevar la conciencia. Esa persona ya está elevando su conciencia. O sea, está caminando bien con la Torah. Y sobre todo, se está restaurando.
tienen una comunicación muy buena con el Eterno. Ese vínculo está funcionando, la glándula pineal está funcionando bien y el Eterno está, digamos, en conexión con esa persona. Sí, eso es importantísimo, sumamente importante en este tiempo. Pero si esas fuentes de maldad que usted dice es lo que ha causado todo esto. Ciudades iluminadas las 24 horas. Sí, y eso afecta precisamente todo su sistema. O sea, todo el diseño que hay en el mundo es precisamente para que el hombre cambie, para que el hombre ya no sea el diseño que el Eterno hizo, el de Génesis. Ya los hombres de hoy ya no son el diseño de Génesis. Tenemos que restaurarnos, por eso tenemos que cambiarnos al campo, porque allá vamos a vivir como el Eterno diseñó al ser humano y la vida allá va a ser diferente a la nuestra que vivimos hoy en las ciudades. ¿Ok? Claro. Juan capítulo 16, versículo número 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. ¿Se acuerdan de eso? Pero si no los van a poder sostener, ¿para qué se las cuentan? ¿No? Luego van a salir por allá. Sí, viste al hermano, ahora hablando de esas cosas. No entiendo lo que Pineal influye en la actividad de otras. Vamos ahí, por favor. La pineal influye en la actividad de otras glándulas endocrinas y en la producción de hormonas como el cortisol, la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales. La melatonina tiene efectos moduladores sobre el sistema endocrino, lo que afecta la función inmune, el metabolismo y el estado de ánimo. También tiene poderosas propiedades antioxidantes y actúa como un protector neuroendocrino en el cerebro. La melatonina que produce ayuda a proteger las células nerviosas del estrés oxidativo y del daño causado por los radicales libres, favoreciendo la salud cerebral y previniendo su envejecimiento prematuro. Al reducir el ambiente inflamatorio de las células, se vuelve un potente antitumoral. Hay que descansar, hermanos, hay que descansar. Mire de todo lo que nos podemos librar si tenemos un buen descanso. Pero como vuelvo y repito, para que usted descanse, para que usted realmente tenga reposo, hay que acercarnos al Eterno, ¿sí? Y dejar lo que le decía Cristian Ortiz, ¿no? El flaco le decimos nosotros de cariño. ¿Cuánto somos capaces de dejar? ¿Sí? ¿Qué somos capaces de dejar por este camino, no? Para restaurarnos. ¿Sí? Casi todo dice acá despacito, ¿sí lo escuché? Ajá. Claro, claro. Esa es la que sigue, ok. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 7. Dice, sino que hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Esto es sabiduría de Elohim. Pero es misterio, ¿no es cierto? Claro. Hay cosas que el Eterno ocultó. ¿Sí? ¿Pero qué hay que quedarse ahí? No. Hay que buscar, ¿no es cierto? Hay que investigar para tratar de conocerlas. Dice, sino que hablamos sabiduría de Elohim en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Elohim predestinó para nuestra gloria. Claro que sí. Ocultó muchas cosas y de pronto sí fue necesario. Para que, como dice Daniel, para cuando vengan los entendidos, entonces la puedan explicar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. La DMT, la dimetiltriptamina, la famosa molécula de Dios, estas moléculas, una vez que se producen de forma natural en el cuerpo y el cuerpo no las inhibe, porque por lo general el cuerpo tiene mecanismos bloqueadores, porque si no estaríamos siempre en una experiencia trascendental,
pero en la medida en que bajo ciertos protocolos se logra disfrutar un poco de esa dimetiltriptamina, al parecer hay una correlación con ese sistema de amortiguación de realidad que tenemos, que es el sistema reticular. Esta dimetiltriptamina se supone que puede interactuar con nuestro sistema reticular, siendo capaz de hacer un poquito de mayor apertura en cuanto a lo que filtra ese sistema reticular. Es decir, que percibimos un poco más de información, y en la medida en que recibimos más información, tenemos acceso a información que de forma ordinaria no la hubiéramos obtenido. Ahora estamos teniendo información de forma extraordinaria, ¿verdad? Gracias a esa interacción. Esto llevó al Dr. Strassman a teorizar que la glándula pineal podría producir DMT endógeno, especialmente durante eventos críticos como el nacimiento y la muerte. En la investigación, él escribe un libro sobre este tema, ¿no? Y antes de que el libro se pueda producir, a él le bloquearon, ¿no? Le prohibieron que siga con la investigación. Pero pues recibió ayuda de muchos científicos que secretamente digamos, lo apoyaron y le permitieron acceder a ciertos lugares y laboratorios para que pueda continuar con su investigación hasta que logró su cometido. Y bueno, al final, el libro se ha publicado en todos los idiomas del mundo. ¿Ok? Y es muy famoso este doctor entre la comunidad de esa área, sobre todo, ¿no? De la psiquiatría, de la neurología, y este tipo de investigaciones que tienen que ver con la mente y el cerebro, ¿no? Como decía este doctor, que él es uno de los investigadores de la teoría del doctor Strackman, él propone, y si ve lo que dice, el dimetiltriptamina, ellos consideran, este mundo científico consideran que es la partícula de Dios, dice, ¿no es cierto? Porque, o la molécula de Dios, porque ellos dicen que hay una forma de obtener esa información, un conocimiento, un vínculo que es extraordinario, o sea, más allá de lo normal, ¿no? ¿Cuál es lo ordinario? Que usted coja, estudie, es el ordinario, así obtenemos información. Pero dice, alguien puede tener información extraordinariamente, o sea, fuera de su momento despierto, ¿no es cierto? A eso se refiere y eso es lo que investigó precisamente esta parte científica. Ok, pero toda esta investigación de un pelotón de científicos es basado a dos investigadores. Uno que inició en 1950, que también lo persiguieron, y otro que fue en 1970, que es el doctor Strackman. Entonces, la última parte lo voy a dejar al más antiguo, porque él trajo una cosa súper revolucionaria, ¿no? Y Salomón habla de eso, de esa parte que él de alguna manera conoció. Y él asevera que lo que dice Salomón es real. Ok. Pero vámonos primero con esta parte del doctor Strauma, ¿sí? Que dice algo interesante sobre el nacimiento. Ok. Vamos ahí. A ver, ¿qué encontramos ahí? Juan, capítulo 3, versículo número 1. Acordémonos lo que pasó con Yeshua y Nicodemo. ¿Sí? Mire, para mí es fascinante esto. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía tantas ideas en mi cabeza, ¿no? Desde los 15 años, que las comencé a investigar y las comencé a revisar. Cuando llegué a la iglesia y comencé a leer la Biblia, para mí fue un choque bastante fuerte, ¿no? Toda la información de la investigación que yo tenía. Y leo la Biblia y encuentro cosas interesantes, ¿no? Pero, ¿cómo se hizo todo esto? Y comencé a investigar el tema de las plagas. O sea, quería saber si eso era verdad. ¿No? Para mí era importante. El Eterno me habló, sabía que existía,
Pero quería saber hasta dónde esto y cómo era comprobable. Y hasta el día de hoy no he encontrado algo que no se pueda comprobar. Pero cuando yo veo esto, y cada vez que profundizo, me doy cuenta que todo lo que el Eterno permitió, digamos, o que se nos dejó narrado para que tengamos una historia de cómo Él funciona y de cómo es, ¿sí? Cuando encuentro este tipo, digamos, de comprobaciones, teorías, me doy cuenta que el Eterno es más grande de lo que podemos imaginar, que realmente es grande, ¿no es cierto? Es inescrutable, ¿sí? Pero realmente fabuloso para mí. No tienen idea de cómo he vivido todos estos días. Que me siento y de ahí no me paro. Hasta la cintura ya digo que ando con unos olores terribles. Ok. Juan capítulo 3, versículo número 1. Y hay un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Elohim no está con él, ¿sí? O sea, tiene poder. Eso es lo que le quiso decir, tú tienes poder. Y nadie puede tener ese poder si es que no tiene un vínculo con. Y Yeshua recibió ese vínculo, y Juan el Bautista también. Y vamos a ver cómo lo recibieron. Ok. Entonces dice, en el verso 3 de Juan 3, respondió Yeshua y le dijo, en realidad te digo, que el que no nace, y ahí está el tema, ¿y cómo es eso de que tiene que nacer de nuevo? Del bautismo sí, pero ¿y del Espíritu? ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? ¿Por qué le dice de nacer de nuevo en el tema del Espíritu? En la inmersión, bueno, está bien, hasta la final lo comprendíamos rápido. Pero ¿cómo es eso de que tienes que nacer de nuevo? ¿Por qué tienes que nacer de nuevo si te está hablando del Espíritu? ¿Por qué el Espíritu no llega y se acabó y nada más? Tienes que nacer de nuevo, le dice. ¿Ah? Tienes que nacer de nuevo. Y acuérdese de esto, de este diálogo. Le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino del Eterno. El que no nace, no ve el reino del Eterno. Quédense con eso, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, acaso puede entrar por segunda vez en el vientre? ¿Y por qué Nicodemo le dice, y yo viejo, cómo voy a entrar en el vientre? Porque para nacer de espíritu tienes que nacer, para nacer de espíritu, para ser espiritual tienes que nacer. ¿Ok? Bueno, síganse quedando con eso. El verso 5. Y Yeshua le respondió, en verdad le digo que el que no nace de agua es la inmersión y de rúa tiene que nacer de rúa para poder llegar al reino. ¿Por qué? Ok, ya les presento por qué. ¿Por qué fue ese diálogo realmente? Aquí les presento la teoría, si pueden ir a leerse el libro, pues lo leen. El doctor Rick Strassman y su libro DMT, ¿no? Dimetiltriptamina. Él le titula The Spirit Molecule, la molécula del espíritu, ¿ok? Plantea la hipótesis de que la glándula pineal actúa como el canal físico a través del cual la fuerza vital o el alma, que él le llama, el alma, dice, entra en el feto humano, específicamente en la 7ª semana después de la concepción. Él dice que él lo vio, que él lo comprobó, que en la 7ª semana es donde entra el alma, dice, en el feto, en la 7ª semana. Que ahí es donde está ya formado el sistema de la glándula pineal por donde el Eterno. Y ahora resulta que aquí hay una cosa, ¿a quién le creo? ¿Es la palabra del doctor solo o qué? Pero resulta que no, el Eterno lo dijo antes de que el doctor se dé cuenta. Y no sé si habrá leído la Biblia, porque él leyó un libro hindú, por si acaso, que fue el que lo llevó a esta investigación, cuando tenía 20 años y era estudiante de medicina. Por algo que encontró en un libro hindú sobre estos temas es que él comenzó la investigación luego, cuando fue médico. Pero el Eterno lo dijo, el Eterno lo muestra
Y acá lo compruebo. Fernando, ¿algo me ibas a decir? Sí, sino que él no hizo las comprobaciones. Claro, también por el hinduismo. Sí, correcto. Ok, pero mira esto interesante, ¿no? O sea, realmente es algo interesante cuando el Eterno me lo comprueba. ¿Sí? Y entonces ya tengo 2 testigos. Y como dice la Torah que por 2 testigos se resuelve todo, ¿no? Ok. Aquí tengo un testigo que dice que científicamente, y muchos lo han analizado, muchos científicos, y pues concuerdan con él, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver. Jeremías, todavía no. Voy al segundo testigo. El primer testigo ya tengo, hay un científico, el segundo testigo es el Eterno. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Antes de que yo te formara en el seno materno. Eso es interesante, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y como por qué el Eterno dice eso? Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, ya te escogí, ya te escogí. Me da un ratito, ¿no? Un ratito para terminar, porque si no, pues no concluyo. Dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Para consagrar el Eterno a una persona, ¿qué tiene que darle? El Ruach, tiene que darle el vínculo, ¿cierto? Ahí estaría una persona consagrada a él, ¿no es cierto? Ligada a él. Ok. Te puse por profeta a las naciones. Un profeta necesita el Ruach. Lo puso por profeta antes de que nazca. O sea, en algún momento de su concepción recibió el Ruach. ¿Sí? Y el Eterno lo ligó a él. Ok. Isaías 49, versículo número 1. Escúchenme en islas y estén atentos los pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, y me mencionó por nombre, ¿no es cierto? Me llamó, me consagró, ¿sí? Lo dedicó desde el seno de la madre. Lucas capítulo 1, versículo número 15, y esto sí, pues ya con esto pues creo que está más que claro. Lucas capítulo 1, versículo número 15, porque él será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni licor, y será lleno de Ruach desde el vientre de su madre. Ya con eso pues ya no me discutan. ¿Ok? Será lleno de Ruach desde el vientre de mi madre. ¿Tiene razón o no tiene razón? Traman a la final. Bueno, pues resulta que ha sido un gran asombro, ¿no? Ahora sí, vamos. Él, estudiando su carrera de medicina, lee que la glándula pineal en los fetos se desarrolla precisamente, se puede ya ver físicamente a los 49 días o 7 semanas. Y es cuando empieza a relacionarlo, desde que tiene 20 años. Ahora por fin ha publicado estudios científicos donde en cierta manera él demuestra, porque dice, vamos a ver, hay compañeros míos que ni siquiera creen que exista el alma, con lo cual es absurdo decirles que el alma entra por la glándula pineal a través de una molécula que por eso se llama su libro así, DMT, es dimetiltriptamina. Así se llama esta molécula que él la llama del espíritu. ¿Por qué? Porque parece que en el feto se ve esa glándula pineal físicamente en las ecografías que se hacen, y además es justamente también en esa semana cuando se define el género del feto, masculino niño o niña, o femenino. se divide en esos 49 días. Por tanto, exacto, en esa cifra están pasando cosas muy importantes en algo que parece que es otra cosa, pero según el doctor Strassman, esa cosa se ve influida o se ve irradiada o no sabemos qué en la fecha concreta, 49 días, 7 semanas. Y si nos ponemos a investigar, como se puso a investigar este doctor, se encuentra con coincidencias que en otras épocas son casi imposibles. Por ejemplo, él llega a la conclusión, después de leer muchos textos, que la primera vez que se menciona la glándula pineal física es en el siglo III a.C. Es Herófilo quien lo hace por primera vez. Pero es que sigue investigando
y ve que ya se la nombra de una forma piniforme. ¿Por qué? Porque tiene forma de piña. Es del tamaño además de una uña del dedo meñique. Tú fíjate si es pequeñita. Está en lo más profundo de la zona cerebral. Está en lo más profundo de la zona cerebral ahora, porque durante la evolución los anfibios, los lagartos, la tenían visible. Es más, captaba la luz. Por eso llamaban el tercer ojo. Muchas religiones orientales llaman el tercer ojo porque sí que existía de verdad. Con la evolución, a los seres humanos, esa glándula se le va escondiendo en lo más profundo del cerebro, lo que llega, según este doctor, a tener algunas experiencias místicas, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿es evidente o no es evidente? Pues es evidente, ¿no es cierto? Que recibimos el Ruach. Y ahí hay una evidencia de que cuando se recibe el Ruach. Ahí está la información, ¿no es cierto? Pero cuando los hombres deciden dejar al Eterno, pues obviamente queda apagado el sistema. Se le apaga la computadora, se le apaga la radio, el celular, no sé, el comunicador, el transponder ya no funciona. ¿Sí? En aviación es el transponder, ¿no es cierto? No funciona, no se conecta con la torre de control. Eso le pasó al mundo, sobre todo al mundo occidental, porque el mundo oriental es un poco más pegado a la parte mística. Bueno, hermano, eso es lo que les traía ya, Cristian ya no aguanta, así que el resto para la próxima semana y vamos a profundizar esto y ya si quieren terminamos con una parte interesante, ¿no? Que pasa al final de la vida de cada uno de nosotros, ¿ok? Shalom, nos vemos luego, hermano. Esperamos su pregunta. Bendiciones para todos. Y buen provecho.